Hola a todos, mi nombre es Oscar Rosero, soy médico internista endocrinólogo experto en estilos de vida. Una pregunta frecuente es, ¿tiene cura la diabetes, sí o no? Les voy a tratar de explicar en este video mi opinión y la opinión de la ciencia en torno a la palabra curación de la diabetes. Lo primero y lo más importante es reconocer que existen dos tipos diferentes de diabetes, o existen más, pero los más frecuentes son dos. La tipo 1, que es la de los niños, y la tipo 2, que es la de los adultos con sobrepeso. En la diabetes tipo 1 existe un factor inmunológico. Son niños que tienen anticuerpos que destruyen la célula beta. Cuando se hace el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, el 70% de las células beta han entrado en apoptosis o muerte celular. Se produce una llamada insulinitis, se produce una inflamación del páncreas por un efecto inmunológico que lleva a la muerte de las células beta del páncreas. Una vez hecho el diagnóstico, el 70% ya están muertas, ya no pueden vivir. Normalmente aparece el diagnóstico de hiperglicemia, todavía queda un porcentaje remanente, se inicia manejo con insulina, baja un poco la glucosa, mejora la glucotoxicidad y pueden quedar algún tiempo sin necesidad de utilizar insulina, lo que llamamos médicamente luna de miel. Esa luna de miel en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 puede tardar poco o puede tardar mucho, no se sabe. Hay unos factores que uno puede ayudarle a predecir si va a aparecer o no va a aparecer y uno de ellos, por ejemplo, es los hábitos de alimentación, el control del paciente y otros que no podemos controlar. Entonces, la diabetes tipo 1 es inmunológica, anticuerpos, no se puede predecir, no se puede prevenir. Si aparece, cuando se diagnostica el 70% de la célula beta ya está muerta, queda un 30% que puede dar un tiempo sin necesidad de insulina, pero tarde que temprano, por el mismo mecanismo inmunológico, va a fallar completamente el páncreas y van a necesitar sí o sí insulina. Cura demostrada para la diabetes mellitus tipo 1 hasta el momento no existe. Existen trabajos en trasplante de célula beta pancreática, existen trabajos en trasplante de células madre con factores de diferenciación para que se diferencien hacia células beta, pero todavía están en investigación. El manejo actual de la diabetes mellitus tipo 1 es insulinización con insulinas nuevas, poderosas, muy buenas, fáciles de manejar, con dispositivos de monitoreo continuo de glucosa que hacen más amigable la vida y muy normalizada la vida. Diabetes mellitus tipo 1, no curación. Luna de miel, fase inicial, puede no requerir insulina, pero desde luego no estamos hablando de curación. Diabetes mellitus tipo 2, la de los adultos, usualmente con sobrepeso. Es una diabetes con una patología diferente a la tipo 1. En la diabetes tipo 2 se establece que cuando se hace el diagnóstico, es decir, cuando la glicemia en sangre ya aparece en un valor diagnóstico, el 50%, entre el 20 y el 50% de las células beta ya han entrado en muerte celular programada o apoptosis. La génesis de la diabetes tipo 2 usualmente está en inicialmente resistencia a la insulina, hiperinsulinemia con un páncreas que se va agotando. El origen de la resistencia a la insulina, de la hiperinsulinemia, normalmente está en nuestros hábitos de alimentación y estilos de vida. Se sabe que comidas muy altas en glucosa, muy altas en grasas saturadas, sedentarismo, son factores de riesgo directamente asociados al desarrollo de esta enfermedad. Por ejemplo, la glucotoxicidad es cuando tenemos dietas muy altas en glucosa, nuestro páncreas tiene que producir mucha insulina, esas dietas altas y ese exceso de glucosa puede generar daño a nivel de la célula beta, aunque todavía hay controversia si es directamente o a través de otras vías celulares. Las dietas altas en grasas saturadas, comida industrial, grasas vegetales súper saturadas, está claro que sí son un factor directo de muerte celular programada o muerte celular o apoptosis en las células de beta del páncreas. Las células beta del páncreas son las responsables de producir insulina. Si ellas se mueren, se mueren. Si tenemos el 50% de células muertas, cuando ya se hace el diagnóstico de diabetes, ya nuestro páncreas trabaja al 50%. ¿Ese otro 50% puede seguir trabajando? Sí. ¿Puede ser suficiente para estar bien? Sí. Pero ojo, ya el que se murió, se murió. Y ahí viene el tema de si el páncreas se regenera o no se regenera. Sigue siendo absolutamente controversial. Hay estudios en trasplante de células pancreáticas, de trasplante de páncreas, con algunos resultados contradictorios, pero muy probablemente sí se va a lograr en un futuro. Hay trabajos, por ejemplo, dando factores para que las células madre se desdiferencien hacia célula beta o se diferencien hacia célula beta en vez de célula alfa. Existen trabajos en laboratorio donde se ha podido lograr.
Sin embargo, actualmente no hay una terapia estándar establecida para la regeneración de la célula beta que ya ha sido muerta. ¿Por qué se muere? Por la dieta, por nuestro estilo de vida, poca actividad física, mucho sobrepeso, ácidos grasos libres, glucotoxicidad, todos son factores que la van matando. Cuando ya se muere, aparece, cuando llega al 50%, ya no es capaz de compensar, aparece la glicemia alta y ya eso es un llamado a decir, mire, ya su páncreas falleció, el 50%, le queda el 50%, mire a ver cómo lo va a cuidar. Ojo, yo puedo tener diagnóstico de diabetes tipo 2. Puedo iniciar mi mejoría de estilo de vida, bajo la glucosa, bajo las grasas saturadas, mejoro mi alimentación, mejoro la actividad física. Muy probablemente tienen la obligación de quitarme los medicamentos, por supuesto, pero ojo, quitar los medicamentos no es curación, porque es que ya sabemos que el páncreas está cicatrizado, una parte ya no funciona. Quitar los medicamentos es decir, mire, está en remisión. Remisión no quiere decir que estés curado. Y ojo con esto, es que la palabra curación es muy compleja. El hecho de que no tomes medicamentos y que tu glicemia esté controlada después de que te hayan hecho el diagnóstico en algún momento de tu vida de diabetes, no quiere decir que te curaste. Simplemente tu célula beta, el 50% que te quedaba, te está funcionando bien y con lo que estás comiendo puedes mantenerte el resto de tu vida. Pero ojo, como estás simplemente en remisión, en el momento en que vuelvas otra vez a ingerir sustancias potencialmente tóxicas para el páncreas, pues va a bajar de ese 50% y ya va a ser insostenible, vas a necesitar para siempre medicamentos y quizás utilización de insulina en mediano plazo. Entonces, el hecho de que estés controlado sin medicamentos, con un buen estilo de alimentación, no te da la curación, porque la curación, cuando ya se ha muerto el 50%, pues difícilmente va a llegar. Estás controlado y es perfecto y es el ideal. El riesgo de complicaciones se disminuye significativamente, aunque hay algunas que puede continuar el riesgo porque ya llevabas muchos años en el daño metabólico. Ojo con este dato. Cuando te hacen el diagnóstico de diabetes por el nivel de azúcar en sangre ya muy alto, se dice que ya más o menos llevas por lo menos 7 a 14 años de progresión de la enfermedad. Es decir, el daño microvascular y macrovascular ya se viene gestando desde hace 7 a 14 años. No está de todo curado, ya hay daño microvascular. Puedes retrasar el daño, puedes parar el daño y vivir el resto de tu vida sin ninguna complicación, siempre y cuando seas consciente de que lo tienes y que no puedes volver otra vez a la comida industrial ultraprocesada, inflamatoria, que daña la célula beta del páncreas y que la mata. En conclusión, la diabetes no tiene cura. Cuando se hace el diagnóstico ya hay apoptosis o muerte de la célula beta. A la fecha, ¿es posible regenerar la célula beta? Falta mucho de investigación, vamos en ese camino, pero a la fecha es muy difícil. Las teorías de que el ayuno, de que tal dieta regenera la célula beta son simplemente teorías, falta mucho de investigación. ¿Qué es lo que tú puedes hacer si tienes la enfermedad? Controlarla, no requerir medicamentos, no requerir o tener tus niveles en sangre normales y no requerir ninguna medida adicional siempre y cuando seas consciente que tienes un problema y que tienes que mejorar sí o sí tu alimentación. Y mejorar no es hacer dieta, mejorar es comer comida real en la cantidad justa y a la hora indicada. Espero te haya gustado este video, espero que te haya aclarado muchas dudas, compártelo con todas las personas que sabes que pueden tener esta enfermedad porque de seguro les va a ayudar y quizás les va a prevenir caer en timos y en engaños. Un saludo para todos, los quiero mucho.